Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda transmisión en vivo que realizamos desde el Refugio Lapa Verde, continuando con este ciclo de actividades virtuales. Esta vez tendremos una charla de conversatorio. El tema que nos trae el día de hoy es el de abejas nativas, iniciativas ciudadanas para la conservación.
Les acompaña, mi nombre es Randall Montoya, estaré acompañándolos como moderador. Tendremos de participantes a Mariana Acuña Cordero, que pertenece a Costa Abeja, y Arturo Barbosa de Más que Miel. Antes de iniciar, una pequeña breve motivación sobre el por qué decidimos realizar esta charla, este conversatorio el día de hoy. Para comenzar, para contarles, bueno, en el mundo existen más de 20.000 especies de abejas, no solamente una, y en Costa Rica la cifra de abejas es de alrededor de 700 especies. ¿Cuál es el estado de conservación de todas estas especies? ¿Cuáles iniciativas existen actualmente para la conservación de las abejas nativas? ¿Quiénes son las personas que están detrás de estas iniciativas? ¿Qué oportunidades y qué obstáculos se enfrentan? ¿Qué debemos hacer como individuos, como organizaciones, como sociedad, como Estado para aportar a la protección de las abejas? Es parte de lo que queremos abordar un poco el día de hoy. Y para ello tenemos a dos personas invitadas. El primer invitado que les presentamos es Arturo Barbosa. Arturo pertenece a Más que Miel. Arturo es bachiller en biología de la Universidad de Costa Rica, estudiante de la licenciatura en interpretación ambiental. Ha trabajado con Más que Miel desde el 2019, diseñando, escribiendo y dando charlas y talleres sobre abejas nativas para diferentes audiencias, desde comunidades rurales hasta estudiantes universitarios. Más que Miel es un grupo que busca concientizar acerca de la conservación de las abejas nativas de Costa Rica, así como promover su protección y la difusión del conocimiento científico acerca de su biología, con el fin de crear estrategias de restauración y protección de sus poblaciones en conjunto con las comunidades del país. Damos espacio para que Arturo nos haga un primer saludo. Bueno, muchas gracias por sus palabras a Randall y a Refugio Lapa Verde. Y gracias también por el espacio. Estos pequeños espacios que nos brindan siempre son importantes, no solo porque nos sirven para darnos a conocer nosotros, sino también porque también damos a conocer lo que hacemos y también las cosas que las personas pueden hacer para colaborar con todo este gran proyecto, podríamos llamarlo, que es conservar a nuestras abejas nativas. Y también nos acompaña Mariana Acuña Cordero. Mariana es bióloga graduada de la Universidad de Costa Rica con maestría en apicultura tropical del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional. Mariana es fundadora de Costa Abeja, emprendimiento que desarrolla y ejecuta proyectos de educación ambiental y conservación de abejas nativas y melíferas y su entorno. Estas iniciativas se han desarrollado en mano de gobiernos locales, reservas privadas, academia y ONGs. Recientemente, Mariana colaboró como coautora del libro pionero en Costa Rica que se llama Abejas de Costa Rica, con investigadores nacionales de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y investigadores estadounidenses. Este libro, por cierto, lo pueden descargar gratuitamente desde la página de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias a Randall por haber pensado en nuestras iniciativas e invitarnos. Y espero que hoy podamos aprender un poquito de lo que está pasando en Costa Rica y principalmente, ¿verdad?, de todo lo que falta por hacer, que son un montón de cosas bonitas y un montón de proyectos que se pueden ejecutar. Entonces, arranquemos, ¿verdad? Y veamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Muchas gracias. Como anotación importante, este evento se iba a transmitir también a través del YouTube de la Fundación Ecovía. Sin embargo, por un pequeño problema no podemos realizar la transmisión, pero después de que terminemos esta transmisión, el video estará disponible en la página de YouTube, así como el que se realizó en la última vez. Bueno, y antes de iniciar, sí nos gustaría pues aclarar, ¿verdad?, que sabemos que existen muchas personas en Costa Rica que trabajan con conservación de abejas. Hay iniciativas importantes en las universidades. Incluso algunas instituciones públicas o gobiernos locales realizan esfuerzos. Sin embargo, no podemos invitar a todos, aunque sería sensacional generar un espacio bastante amplio. Así que lo que les compartimos hoy es este par de iniciativas que son bastante importantes, y todas las personas que trabajen con abejas son cordialmente siempre bienvenidas en el Refugio Lapa Verde y estamos con las puertas abiertas. Entonces, para iniciar, vamos a escuchar la presentación de Arturo, luego escucharemos la presentación de Mariana y empezaremos con la sección de preguntas. Así que todas las personas que están conectadas están completamente invitadas a ir realizando sus consultas a través de los comentarios y posteriormente las estaremos evacuando. Así que adelante, Arturo. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación.
Se ve bien. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos, a los que nos están viendo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Nuestro grupo se llama Más que Miel y la presentación que vamos a dar a continuación es acerca de nuestro trabajo actual que hacemos y las cosas que estamos envisionando para nuestro futuro, ojalá inmediato. Para iniciar, estos somos nosotros, los integrantes de Más que Miel. Somos una pequeña organización conservacionista conformada principalmente por estudiantes de biología de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña un estudiante de psicología y otras personas que nos han ayudado a lo largo del camino. Y nuestro objetivo general principalmente es buscar la protección de los polinizadores nativos de Costa Rica, en particular las abejas. Nuestro principal campo de acción ha sido con comunidades o grupos organizados y centros educativos y cualquiera que tenga interés en protección ambiental y desarrollo sostenible, en particular, por supuesto, en lo que son las abejas. Y esto es importante porque el grupo inicia hace ya varios años, pero enfocado principalmente en abeja de miel, en Apis mellifera, que es introducida de Europa, no es nativa, pero sí está naturalizada en el país. Después de que pasa un tiempo y que está enfocada en esta abeja, cuando nos unimos los demás al grupo, empezamos a ampliar nuestra acción hacia las abejas nativas, muy particularmente las abejas solitarias y las meliponinis. Esto es como nos envisionamos nosotros. Nuestra visión es trabajar en la conservación de las abejas y otros polinizadores nativos de Costa Rica, esenciales para la sostenibilidad de los ecosistemas al incrementar y compartir el conocimiento científico sobre su biología y crear estrategias para la restauración y protección de sus poblaciones en conjunto con las comunidades. Y nuestra visión es lograr la coexistencia entre el ser humano y los polinizadores nativos de Costa Rica con el fin de garantizar la sostenibilidad y el equilibrio de los ecosistemas a través del tiempo. Esto lo coloco aquí por una razón que es muy simple. Nosotros lo que queremos es lograr la participación principalmente de las comunidades del país y de la esfera científica. Es decir, generar conocimientos que sea apropiado, que sea exacto, correcto y que sea lo más científico posible y lograr compartir eso con las comunidades que son las encargadas principalmente de proteger su entorno inmediato, que es donde va a existir la gran mayoría de las especies de abejas del país. Y por tanto lograr esta coexistencia, que es lo que queremos, dar a conocer que existen todas estas especies de abejas en el país, no solamente las abejas de miel, que es lo que la gente principalmente piensa cuando oye la palabra abeja. Ah, sí, la abeja de miel, la europea. Queremos cambiar esa visión y decir que no es que las abejas de miel no sean importantes, que sí lo son para muchas cosas, no solo producción de miel, sino también para polinización de cultivos, incluso polinización de plantas nativas en bosques naturales, pero también dar a conocer el rol tan importante que tienen las abejas nativas en nuestro país, que hay algunas que son muy específicas, hay algunas que son muy raras, que están muy en peligro, entonces queremos dar a conocer eso para que la gente se concientice y entonces se puedan lograr los objetivos de conservación, que es lo que buscamos principalmente. Entonces, nuestros objetivos están en esas tres fases. Primero, que es promover la protección de las abejas nativas y los demás polinizadores de Costa Rica. Aquí estamos presentando también mariposas, aves, otros insectos, incluso también murciélagos, que hemos trabajado con otros grupos que se encargan de otros polinizadores como murciélagos, por ejemplo. Y eso ha sido muy gratificante porque queremos también dar a conocer que existen muchas otras especies de animales que hacen este servicio ecosistémico tan valioso. Lo segundo es con respecto a las personas, que es concientizar a la población sobre la situación actual de las abejas nativas.
las alternativas para protegerlas y las acciones que podemos implementar para mejorar las condiciones ambientales en todo el país. Esencialmente es enseñarle a la gente qué podemos hacer, que sean acciones pequeñitas en la casa, no importa, eso es súper valioso. Las personas que tienen un jardincito pequeño o unas cuantas plantas en una maceta, eso es importante. Y las personas que tienen un patio enorme y que pueden sembrar muchas plantas, pues mucho mejor. Pero también que queremos dar el valor a todas las pequeñas acciones, que muchas veces nosotros, las personas, no hacemos nada porque creemos que nuestras acciones no van a tener un efecto, no van a tener peso. Y eso es falso. Si consideramos que somos muchas personas haciendo cada una un poquito, entonces se va a lograr un efecto que va a ser muy, muy grande. Y eso es también lo que queremos comunicar. Y tercero, es promover la investigación científica relacionada con la conservación de estos organismos y la divulgación y diseminación de información válida, respaldada y seria para educar a la población en general, particularmente sobre temas de conservación. También queremos que toda la información, los datos científicos que se generan todos los años, a cada rato se están generando nuevos datos, nuevos reportes, nuevos informes, cosas nuevas. Queremos que eso no se quede en academia, sino que las personas lo puedan acceder de alguna forma, que lo puedan usar y también que lo puedan asimilar, aprender. Tampoco es repetir un montón de datos así aleatorios que la gente al final no va a entender, sino que es darlo de forma que las personas lo entiendan, lo comprendan y lo puedan compartir. Eso es lo que queremos, como generar este efecto de bola de nieve, que cada persona pueda comunicar lo que les decimos a otras personas y así se genera esta ola para diseminar la comunicación. Ojalá fuera en toda la sociedad del país, eso sería lo ideal. Nuestras acciones se enfocan principalmente en cuatro de diferentes categorías, por decirlo de algún modo. La primera, que es como lo que empezamos, con talleres y charlas, como decíamos al inicio, a grupos organizados, sean comunidades, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, o sean incluso universidades o grupos de estudiantes. Ya sea, queremos llegar a todos los ámbitos, desde niños de kinder, que hemos trabajado con niños de kinder, hasta personas mayores que también hemos trabajado. Eso requiere, por supuesto, un montón de preparación, porque tenemos que comunicar cosas a niveles diferentes a diferentes personas, dependiendo de su edad, de su entorno social, de su nivel educativo. Entonces, tampoco es como menospreciar a la gente, sino simplemente adecuar lo que hacemos para que las personas tomen el máximo provecho. Y con esto hemos generado un pequeño catálogo de charlas y de talleres que ofrecemos a la población y que entonces ellos puedan verlo y puedan elegir los temas que les interesan, pero también tenemos temas desde cosas muy teóricas hasta cosas muy prácticas. Queremos que las personas puedan elegir y puedan aprender lo que les parezca mejor y lo que puedan implementar y les sea más útil. Relacionado a esto, hemos colaborado con varias comunidades en el país, siempre haciendo intervenciones, aunque sean pequeñas, que sean en favor de los polinizadores, y también muy importante, que es involucrar a los miembros de la comunidad. No es que queremos llegarles y dar un montón de materia y van a ver qué hacen. Lo que queremos es que las personas mismas puedan generar su conocimiento a través de lo que nosotros le damos, para que se apropien de todo eso y entonces puedan implementar los cambios y que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Hemos tenido experiencias muy bonitas. La primera, que es esta que vemos en la foto, es una comunidad en Alajuela, en San Antonio. Es una pequeña comunidad principalmente cafetalera, que debido a que ha habido deforestación y ha habido uso de plaguicidas y todo eso, ha bajado la población de abejas en el lugar, y con eso está bajando también la productividad del café. Entonces no estamos hablando de algo completamente abstracto, sino que es algo que es de todos los días, algo tangible, y que queremos que entonces las personas vean la importancia, que no solo es muy bonito conservar, sino que también eso tiene un efecto positivo para nosotros mismos. Y de ese modo, con
con esa apropiación del tema, que sean ellos mismos los que entonces luego ya cuando nosotros nos retiramos le den continuidad al proyecto. Y también tuvimos una experiencia con una comunidad en Punta Arenas, en Punta Morales, que es una pequeña comunidad principalmente de pescadores, pero con los cambios que ha habido a lo largo del tiempo en las poblaciones de peces en el mar, está bajando la producción y entonces ellos querían como cambiar, diversificarse. Y una de las cosas que querían era empezar a producir miel de mariola. Entonces nosotros entramos y les hablamos un poco sobre la biología y sobre la importancia que tienen y sobre también cómo empezar a hacer ese trabajo. No es nuestro objetivo así como principal que las personas empiecen a crear abejas por todos lados, pero sí que es importante que las personas que puedan hacerlo, que tengan oportunidad, lo puedan hacer y que también pueda generar también algún provecho para ellos mismos. Tercero, que es una parte relativamente nueva, entramos a redes sociales, principalmente Instagram, haciendo pequeñas publicaciones, como decíamos al inicio, de información que sea científica, seria y válida y respaldada, pero también de un modo atractivo, de un modo que las personas lo puedan ver y puedan empezar a aprender. Y entonces, a medida que nos siguen, vamos tocando temas diferentes, siempre acerca de abejas, y entonces damos a conocer sobre su biología, sobre su importancia, curiosidades que a la gente le encanta. Una de las cosas más bonitas que hemos descubierto es que existe una audiencia. A las personas les gusta aprender, quieren saber más. Y los polinizadores en general y las abejas en particular es un tema que no se trata tanto. Y cuando se habla es de la abeja de miel. Que cuando vemos la investigación científica, casi todo es sobre la abeja de miel. Y entonces, por ejemplo, en las abejas solitarias aquí en el país no se sabe tanto y son especies que muchas personas en el campo conocen, que saben dónde viven o cómo se crían, pero más allá no conocen tanto. Entonces, llegar y hablar de esto y ver que las personas sí responden y sí comparten, es una experiencia muy bonita. Existe audiencia, existe interés y entonces es algo que nos ha costado mucho para ojalá que las más y más personas puedan aprender. Y este modo, mediante las redes sociales, nosotros usamos Facebook y usamos Instagram, es un modo para diseminar información de a poquitos, aunque sea de una forma muy atractiva y que a la gente le gusta, de diferentes formas. Hemos hecho desde fotos y videos hasta caricaturas y han tenido bastante pegue. Y finalmente, ya para terminar esta sección, nuestras compañeras que son especialistas en abejas han hecho trabajos de investigación muy importantes. Esta es nuestra compañera Joana. Ella trabaja mucho con abejas y también ha trabajado con el árbol de huitite, que es un árbol súper bueno para abejas. Es increíble la cantidad de especies que llega a un solo árbol y entonces ellas han trabajado viendo la biodiversidad que hay en un solo árbol y es una cosa asombrosa. Entonces nosotros recomendamos que una de las plantas para abejas sea el huitite. Entonces, generando esto, haciendo desde papers científicos hasta libros de divulgación, también hacemos para que se conozca este conocimiento científico. Siempre hemos estado muy ligados a la Universidad de Costa Rica. La mayoría de nosotros somos egresados de ahí. Entonces hemos tenido también buenas experiencias con los profesores, con los investigadores de la U, con los que hemos trabajado, y entonces se obtienen resultados muy buenos, muy valiosos, y que también a las personas les gusta. Y finalmente, algunos de los proyectos que tenemos, hemos estado colaborando con un grupo organizado en Naranjo, de Alajuela, que se llama Amigos del Cerro Espíritu Santo. Ese cerro es un cerro que está muy cercano a la comunidad, que ha sido como punto de referencia para ellos y que entonces la comunidad se ha organizado para empezar a reforestarlo y preservarlo. El lugar tiene problemas con incendios,
Entonces ellos se han encargado de protegerlo y han buscado ayuda, colaboración con diferentes grupos, desde personas que llegan a hacer trabajo comunal, a sembrar, hasta, por ejemplo, nosotros con recomendaciones de qué plantas sembrar si lo que se quiere es beneficiar a las abejas. Ese ha sido también un trabajo muy bonito que hemos tenido y que ha sido muy, como diría, como que ha tenido mucha recompensa para nosotros. Segundo, en lo que es divulgación, hemos estado diseñando un pequeño libro de cuentos que se llama Las Dulces Aventuras de Abby, que es un libro infantil sobre una abeja apis que llega a Costa Rica y entonces visita diferentes especies de las abejas nativas. Entonces la idea es presentar la biología y la ecología de las abejas nativas desde un punto de vista más lúdico, más divertido. Como decía, hemos desarrollado este catálogo de diferentes charlas y talleres en muchos temas específicos para que las personas puedan tener variedad, si quieren elegir temas que les sirvan, desde aprender sobre biología como tal o evolución de las abejas, hasta aprender cómo crear un jardín o cómo hacer un espacio más apto. Y también hemos querido a futuro, ojalá tener como más productos referentes a nuestro proyecto para darnos más a conocer y también generar un pequeño ingreso que nos ayude a seguir promoviendo nuestro trabajo. Estos son nuestros datos de contacto. Como decíamos, estamos en Facebook y en Instagram. Y también tenemos un correo electrónico por si nos gustan escribir. Esta información también la podemos poner a disposición más adelante. Y para cerrar, una frase que siempre nos gusta poner al final de nuestras presentaciones es que toda acción cuenta. Toda pequeña acción que uno puede hacer, aunque sea pequeñita, aunque nos parezca que no es importante, que no tiene peso, que no tiene esa gravedad, va a ser valiosa. Entonces, todo lo que podamos hacer, aunque sea aprender más sobre abejas o ver qué hay en nuestra comunidad y luego poner en acción. Y ojalá, muy importante, comunicar, siempre comunicar, compartir lo que se aprende, ver lo que otras personas han aprendido, generar este cambio, que es lo que queremos, es lo más importante. Y toda acción que vamos a tener ahí va a contar. Esa es la presentación que tenía, a grandes rasgos. Entonces... Muchísimas gracias, Arturo. Y recuerden entonces en Facebook e Instagram, Más que Miel, que puedan seguir. Ahora vamos a seguir con la siguiente presentación de Mariana. Y ya tenemos algunas preguntas por ahí en los comentarios. Entonces seguimos con la siguiente exposición y vamos a evacuar las preguntas después. Adelante, Mariana. Bueno, muchísimas gracias a Randall por la introducción también y a todas las personas que se han unido, y a Arturo también por la presentación de Más que Miel. La presentación que yo traigo hoy es bastante informal, es más que todo que podamos ver ya como los resultados de varios proyectos que se han desarrollado de conservación de abejas nativas en Costa Rica, proyectos que se han desarrollado desde la parte local o gubernamental local, digamos, no tanto a nivel país, pero sí pequeñas comunidades que con el programa de Cantón Amigo de las Abejas se han ido organizando un poco más y han ido ejecutando acciones. También vamos a ver grupos específicos de profesionales, por ejemplo, personas que trabajan en turismo y cosas por el estilo, que tal vez no necesariamente trabajan únicamente con abejas, pero que también tienen un impacto bastante grande en la conservación. Entonces, Costa Abeja siempre tiene el lema que es conocer para conservar y al mismo tiempo conservar para conocer, ¿verdad? Porque si no tenemos abejas, pues no las podemos conocer y viceversa. Aunque suena un poco redundante, realmente siempre es que tenemos que ver primero qué hay, cómo se maneja, qué está haciendo, cómo se ven y después podemos realmente ejecutar acciones. Entonces, en todas las asesorías, en todas las capacitaciones y en todas las actividades que tenemos con la comunidad, siempre empezamos por qué hacen las abejas, porque realmente a pesar de que
Las abejas últimamente se han puesto de moda, ¿verdad? Por decirlo así. La gran mayoría de personas no saben realmente qué hacen, cómo vuelan, cuáles son sus funciones, dónde están. Las podemos encontrar desde el Parque Nacional en San José Centro hasta las partes más conservadas de Talamanca. ¿Y por qué hacen lo que hacen, verdad? A mí me gusta mucho siempre meter la parte de la parte filogenética, de dónde vienen, cuál es la relación que tienen con las avispas, con las hormigas, con los ancestros primitivos, ¿verdad? O menos derivados, de dónde fue que se desarrollaron. Todas estas cosas nos hacen ver los miles de millones de años que llevan las abejas en el planeta Tierra y realmente que las relaciones y la coevolución que tienen ellas es sumamente complicada y eso las hace ¿verdad? Que sea muchísimo más interesante y muchísimo más bonito practicar la conservación con ellas. También cómo se ven, olvidar las rayas amarillas y negras, olvidar la miel y poder poner un arco iris de abejas en nuestras cabezas es algo que es sumamente interesante y sumamente lindo de enseñar. ¿Qué especies están y dónde? Costa Abeja también hace líneas bases de abejas y realmente eso es algo muy necesario en el sentido de que todavía no tenemos bases de datos que nos digan, bueno, en, qué sé yo, en el cerro tal tenemos esto, en tal parte tenemos esto, hay reportes y hay estudios, pero realmente no hay todavía una base de datos sumamente consolidada y en realidad eso es algo que pasa muchísimo en Centroamérica en general. México sí tiene muchísimos más estudios y es algo relativamente normal, pero que perfectamente se puede mejorar. También la parte de peligro, mitos, miedo, qué hacen las abejas o me va a picar, ¿verdad? Todas estas cositas que siempre, por más, independientemente del tema que estemos tocando, son cosas que siempre salen a la luz. Y pues obviamente es sumamente válido todas las dudas o, ¿verdad? Las preguntas que puedan tener las personas y en realidad siempre es un tema también muy, muy bonito de tratar. Entonces, todos estos proyectos que vamos a ver más adelante han sido con gobiernos locales, por ejemplo, ahorita la Municipalidad de Desamparados, y aprovecho para hacerle, ¿verdad? Aprovecho para darle luz a este proyecto. Es una de las municipalidades que ahorita tienen uno de los proyectos más grandes en conservación de abejas a nivel cantonal, con una serie muy grande de acciones, talleres. Entonces, si viven por la zona, los invito también a participar. Se han desarrollado proyectos en reservas naturales que muchas veces tienen una gran riqueza, tienen una gran cantidad de abejas. Me imagino que, por ejemplo, el refugio La Perde también tiene una gran cantidad de abejas que podemos ir a estudiar. Comunidades, muchas veces las comunidades se organizan y empiezan a tener un poco más de gestión ambiental y por dicha siempre salen a relucir las abejas. ¿Verdad? Con el tema de jardines, de huertos, empresas privadas. Este programa de Cantón Amigo de las Abejas también se puede aplicar a empresas, no necesariamente hay que ser un cantón o un gobierno local, entonces hay bastantes empresas que hemos empezado a trabajar el paisajismo en sus jardines, hemos empezado a trabajar charlas internas, hemos empezado a trabajar voluntariados y realmente es muy rico porque no solo estamos trabajando la parte de la empresa, sino que esto siempre va a salir y las personas van a llegar a hablar en sus casas, ¿verdad? Y se va a hacer un efecto dominó. Y en general todas las personas que quieran conservar. Aquí también metemos apicultores y meliponicultores, que si bien es cierto, muchas veces están en la actividad por un tema un poco más comercial, pero siempre son actividades como toda producción animal y toda producción agropecuaria siempre se pueden mejorar en términos de sostenibilidad e incluso de inocuidad animal. Entonces, de ahora en adelante lo que vamos a ver son fotos como para que sea un poco más informal y vayamos teniendo, ¿verdad? Algo un poco más tipo conversatorio, no tanto charla magistral. Y, por ejemplo, acá vemos una charla que estábamos desarrollando con estudiantes de turismo. Entonces vemos que realmente la idea siempre es ir al campo, ver, poder no solo ver en la filmina, mira qué linda esa abeja verde, qué linda esa abeja grande, esa abeja tan pequeñita, sino la idea es que nosotros podamos ir, ver las abejas, ver cómo vuelan, es muy interesante, mira la euglosa vuela de una forma, se parece también cuando vuela a una mosca o vemos que hay un sírfido, una mosca que se pareció, ¿verdad? Todas estas cosas que son muy bonitas de ver y realmente este tipo de experiencias hacen que las personas puedan
interiorizar más el conocimiento y más la conservación. Igual se trabaja con escuelas. Por ejemplo, acá tenemos unos chicos de una escuela pública en Escazú que recibieron una charla, y el cuento que tiene Costa Abeja, que también trabajamos con cuentos de niños. Y también trabajamos con escuelas privadas que también tienen muchas veces este enfoque conservacionista de abejas. Entonces realmente es muy bonito ver que se puede aplicar, ¿verdad?, para todo tipo de escuela, para todo lugar, ya sea de zona rural o de zona urbana. Y las charlas que damos siempre son sumamente interactivas. La idea es que las personas puedan poner su conocimiento, las personas que han tenido por lo menos alguna relación o alguna experiencia, incluso alguna picadura, ¿verdad? Algo tan simple como eso puede crear esa curiosidad, puede crear ese clic en las abejas, y realmente todas estas cosas que las personas poseen de antemano antes de una charla, antes de un taller o antes de una capacitación, siempre son sumamente bienvenidas. Ahorita estamos trabajando también un módulo de talleres expresivos. Ahorita vamos a tener una serie de talleres. Son muy bonitos porque no es solo estoy aprendiendo de abejas, sino que realmente yo estoy plasmándolo. Y hay muchos estudios que comprueban que cuando uno plasma las cosas de una vez, en especial con la propia expresión de uno, ¿verdad?, no algo impuesto, uno logra aprender de una mejor forma. Entonces, si les interesa el arte, si les interesa utilizar sus manos, si les interesa plasmar, los invito a los talleres expresivos de arte de abejas que vamos a tener. Todos estos serán publicados cuando se vayan a dar. Igual una parte muy importante es no solo dejar las abejas como un ente, ¿verdad?, como un ente aislado, sino que ellas están en una cantidad sumamente importante de interrelaciones y de redes ecosistémicas. Y esta es una parte, ¿verdad?, el paisajismo, el desarrollo de jardines, que es muy importante en Costa Abeja. Siempre vamos a tener la situación con las plantas exóticas, pues que son muy fáciles de conseguir en viveros, muy fáciles de reproducir en algunos casos, pero siempre fomentamos el uso de plantas nativas. Por ejemplo, acá tenemos aragondí, un árbol nativo que atrae una cantidad impresionante de abejas, desde abejas carpinteras, que es la abeja más grande de Costa Rica, hasta abejas muy pequeñas. Acá tenemos también una malpigia, que es una planta muy interesante para las abejas aceiteras. Tienen una relación muy particular con este grupo de abejas solitarias que son preciosas. También tenemos algunas hipomeas que se pueden utilizar como conservadores de suelo o protección del suelo. Entonces le estamos dando alimento a las abejas y al mismo tiempo estamos fijando recursos, nutrientes, estamos termorregulando, pero estamos haciendo una gran cantidad de cosas y no solamente en las abejas. No tenemos solo este enfoque, sino que siempre todo se trata de una forma integral, que sea a largo plazo y que tenga un beneficio un poco más multiplicado. También tenemos un proyecto de conservación y uso de hierbas. ¿Verdad? Yo no utilizo la palabra mala hierba porque realmente de malas no tienen nada, todo lo contrario, realmente son plantas impresionantemente fuertes, pioneras, una gran cantidad de plantas nativas. Entonces hay un proyecto, por ejemplo, esta es una hierba que estaba presente en el cauce del río Virilla y lamentablemente la Municipalidad de Escazú cortó absolutamente todas las hierbas y sembró 2 palmeras exóticas aisladas. Entonces quedó un desierto con 2 palmeras, ¿verdad? Imagínense la riqueza que había aquí. Se veían abejas solitarias, abejas sociales, se veía apis, se veían mariposas, se veían una gran cantidad de cosas, para que en menos de un día tengamos un desierto con 2 palmeras que ni siquiera proveen ningún recurso inmediato. Entonces todos estos proyectos que tal vez las municipalidades ni siquiera toman en cuenta es lo que estamos trabajando y realmente son bastante importantes. Y ¿verdad?, olvidar esa idea de que las hierbas son feas o que son malezas o que tienen esta connotación, sino que son plantas que realmente pueden verse muy bonitas si las tratamos de la forma adecuada. Este es otro, bueno, tal vez en la foto no se aprecia, pero aquí hay como 7 especies de hierbas nativas que le proveen recursos no solo a las abejas, sino a avispas, mariposas, a roedores silvestres, a pajaritos, ¿verdad? De todo lo que podemos tener acá.
toda la fauna que podemos tener en este caso en una ciudad, la podemos tener fomentada también para las abejas. También Costa Abeja trabaja con rescates de abejas nativas. Por ejemplo, este es como un palencón o un poste de una estructura que se iba a derribar y definitivamente se iba a derribar con o sin abejas. Entonces también se trata de la extracción de los nidos y en este caso es un proyecto muy bonito porque las abejas se van a mantener en el mismo lugar. A pesar de que va a haber una demolición, siempre va a haber una parte de conservación, entonces estamos logrando conservar las abejas, continuar con el desarrollo, que de una u otra forma, pues nosotros los humanos siempre vamos a continuar con el desarrollo, no es algo que pretendamos o podamos detener, y al mismo tiempo estamos permitiendo la perpetuidad de las abejas en el mismo ambiente. Otro proyecto que estamos desarrollando también, este proyecto se desarrolla con el ingeniero Oscar, que es un compañero que trabaja también con la parte de tecnología, de Internet de las abejas. Esta parte de abejas digitales, lo que estamos haciendo es un catálogo que está empezando con las abejas de Escazú, precisamente porque yo vivo en Escazú y mi tesis de maestría la desarrollé en Escazú. De hecho, el libro de cuentos también está desarrollado en Escazú, entonces hay como toda esta relación, entonces toda la información, todas las bases de datos, digamos, originales están en Escazú. Entonces, pues es lo que tenemos más a mano y es lo que se está ingresando primero en la página. Entonces, esto es, pero la idea es que se vaya haciendo un catálogo un poco más grande y se puedan meter las especies de abejas de diferentes zonas del país. Y la idea es que sea un recurso abierto, obviamente, a instituciones, a cualquier organización, a cualquier persona que tenga la curiosidad, pueden ingresar. De momento tenemos algunas especies y uno puede ver ahí dónde se colectó, a qué altura, y la idea es que cuando se empiece a ingresar más información y se empiecen a crear algoritmos, uno pueda descargar esa información y poder tener distribuciones geográficas, ¿verdad? Y poder crear mapas y poder utilizar eso como una referencia y que todo esté de forma científica, ¿verdad? Que no sea información que simplemente se mete ahí, sino que realmente haya sido procesada. En la página también está el blog de la abeja, que son pequeñas notas, ¿verdad? Muy fáciles de leer para personas que sepan o no sepan de abejas, de datos interesantes, de cosas que preguntas muy generales de las abejas y también pronto se va a sacar un podcast con temas relacionados con abejas. También se va a tocar un poquito la parte de apicultura y meliponicultura, que si bien es cierto, como les mencionaba, son actividades un poco especial apicultura un poco más comerciales, pues siempre van a tener un impacto en las abejas y en el ambiente donde están. Entonces los invito a visitar esta página. De igual forma, la página fomenta el proyectos de ciencia ciudadana, que pronto vamos a lanzar uno, y la idea es que las personas puedan, por ejemplo, si se encontraron una abeja muy bonita y tienen una foto, nos la pueden enviar, ya sea que la abeja esté identificada o no, sino igual podemos trabajar eso para que las personas puedan ir ingresando su información y podamos tener como esta retroalimentación y que cuando uno ingrese pueda haber una galería de, ¿verdad?, de personas invitadas y, ¿verdad?, obviamente todo va con créditos. Entonces la idea es que las personas sientan como esta motivación de si encontraron una planta muy interesante, como el Saragundí con toda esta cantidad de abejas, o encontrar un nido en la tierra, o encontrar un nido que quieren rescatar, ¿verdad?, que todas estas cosas como pequeñas noticias, como un blog, se puedan pues ir colocando por ahí. Y uno de los temas que, independientemente de que yo esté dando, siempre se toca el tema de producción, industrialización y explotación, que lamentablemente es un problema muy, muy grande que está sucediendo en Costa Rica, a pesar de que tal vez no lo podamos ver con la extracción de nidos ilegales, la venta de colmenas, en especial por redes sociales. Y entonces aprovecho que ya que estamos viendo una iniciativa de conservación de abejas, y en general de polinizadores, que tengamos muchísimo cuidado con los nidos que venden en internet, que tengamos muchísimo cuidado con los atrayentes que venden, que tengamos muchísimo cuidado con, ¿verdad?, con el saqueo ilegal, porque no sabemos de dónde vienen estas abejas. Puede ser que yo vivo en Escazú y compre una mariola que la sacaron de Nicoya, o puede compre una mariola que la sacaron de Cartago, ¿verdad?, o viceversa. Entonces,
me está trayendo esta mariola parásitos, la mariola está sufriendo, le estoy causando estrés fisiológico, la estoy matando en el peor de los casos, es una subespecie y las estoy mezclando, ¿verdad? Toda esta serie de cosas que por más lindo que sea tener una mariola o una melipona o una trigona, ¿verdad? Lo que se nos ocurra es muy lindo tenerlas en el patio, es todo un espectáculo verlas a ellas, pero si nosotros de verdad amamos la naturaleza y de verdad amamos las abejas, tenemos que, como dicen, ponernos la mano en el corazón y pensar si realmente vale la pena comprar esas abejas. Y los invito a buscar para que vean que hay personas que venden 30, 40 colmenas al mes, ¿verdad? ¿De dónde las sacan? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Vienen ellas enfermas? ¿Fueron alimentadas artificialmente? Todas estas cosas que realmente tal vez no pensamos son muy, muy importantes. Entonces, aprovecho para, ¿verdad?, darles esa pequeña curiosidad y que la tengan en mente ahí si eventualmente a ustedes les interesa tener mascotas, abejas, o si les interesa iniciar un programa de meliponicultura. Se puede hacer de forma sostenible, 100%, es algo factible en toda la distribución del país. No sientan que es una restricción para conservar las abejas, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les quería dar el anuncio y bueno, ya Randall me ayudó, pero el libro Abejas de Costa Rica es un libro, como bien decía, pionero, muy interesante y pionero en el sentido de que no hay un libro similar prácticamente para todo Mesoamérica. Es un libro muy bonito porque si ustedes saben muchísimo de abejas, igual van a aprender. Si no saben ni cómo se ve una abeja, entonces lo van a aprender. Y la idea es que fuera un libro integral que no solo nos hable de las abejas, sino de lo que ellas hacen, de lo que ellas comen, de lo que ellas se alimentan. Entonces también trae una sección de plantas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una idea, bueno, y yo quiero tener abejas o quiero atraer, entonces, ¿qué puedo sembrar? Viene mucha información, también viene información de cultivos asociados a abejas, y en la parte final vienen algunas iniciativas de conservación también, si les interesa turismo rural de abejas, si les interesa ver personas que llevan literalmente 20, 30, 40 años cuidando las abejas, ¿verdad? Lo pueden buscar por ahí. El libro está digital de forma gratuita en la página de la editorial de la UCR y eventualmente pues va a salir en físico, ojalá. Todavía no está disponible de forma física, pero apenas lo esté, pues obviamente lo vamos a estar publicando en las redes sociales de Costa Abeja. Y por ahí queda el Instagram, también tenemos Facebook, si tienen alguna consulta igual nos la pueden mandar al correo. Y eso era lo que les traía, entonces pues quedo atenta para las preguntas que tengan por ahí. Muchísimas gracias, Mariana. Recuerden entonces en Instagram como Costa Abeja y la página es abejasdigitales.com, ¿cierto? .org. .org. Okay. Tenemos algunas preguntas que nos hacen las personas que nos están escuchando, pero me gustaría también hacerles a ustedes algunas preguntas como para generar también un poquito de conversación y conocer un poquito más a detalle sobre las experiencias que ustedes han tenido. Una pregunta que me interesa mucho es, bueno, si bien a nivel general se sabe que los agroquímicos y la pérdida de hábitat son como amenazas bastante importantes para las abejas, en el caso particular de ustedes, en sus proyectos que han desarrollado, ¿cuáles son o qué es lo que han detectado como lo más grave? ¿Cuáles son como esas amenazas puntuales que ustedes dicen, que esto me preocupa y es una tarea que tal vez en mi proyecto es importante de abordar? Bueno, en realidad, como mencionaba, y verdad, metiéndose un poquito más en la parte de abejas sin aguijón, que están de moda y muy bien, pero al mismo tiempo muy mal, la parte de venta ilegal y extracción de nidos, siento que es un problema, y no solo en Costa Rica, sino está pasando también mucho en Centroamérica. Es un problema bastante grande, de muchos aspectos, y está cero regulado de forma judicial, por decirlo así, es muy complicado trabajarlo. La parte de agroquímicos y fragmentación creo que vienen prácticamente juntas, ¿verdad? Nosotros lamentablemente en Costa Rica tenemos un uso sumamente indiscriminado de agroquímicos y como le cuento yo a las personas, es muy difícil que yo pueda impedir que una piñera use bromacil. No solo imposible, es prácticamente imposible, ¿verdad? Yo no puedo ir a decirles, por más huelga, por más protesta,
Pero si yo tengo mi finquita, si yo tengo mi acera, si yo tengo mi mini jardín, yo como ciudadana puedo dejar de usar glifosato, ¿verdad? Que es algo que puedo ir casi que al súper lo puedo ir a comprar. Entonces, si bien es cierto, no podemos impedir que las grandes monocultivos, que las grandes empresas dejen de usar agroquímicos, aunque igual podemos trabajar en eso, pero no lo podemos dejar de forma inmediata, nosotros como ciudadanos podemos definitivamente utilizar algunos otros métodos que están disponibles y se pueden trabajar. Y la parte de fragmentación es muy complicado, ¿verdad? Porque casi siempre está de la mano del desarrollo humano, o desarrollo aunque sea sostenible o no. Pero al mismo tiempo, si lo logramos tratar y de verdad tenemos un paisajismo adecuado, si de verdad tenemos un buen diseño de jardines, no un pasto y una veranera, ¿verdad? Que es lo que está ahora de moda. Sí podemos conservar a las abejas. Y si vamos a San José y vemos la cantidad de abejas que logran vivir literalmente a la par de la avenida central, imagínense toda la contaminación, toda la suciedad, todo el smog, contaminación sónica. Si ellas logran sobrevivir ahí, con mini acciones que nosotros podamos hacer, realmente podemos no revertir tal vez lo que ya está hecho, pero por lo menos permitir un poco más de coexistencia o armonía. Entonces yo creo que tendríamos que tratar los tres temas, ¿verdad? Agroquímicos, venta y saqueo ilegal y la parte de fragmentación de tierra. Y Arturo, en el caso de Más que Miel, ¿cuál es como la amenaza que más te está preocupado también? Sí, básicamente en nuestra experiencia hemos llegado básicamente a las mismas conclusiones que Mariana. Básicamente lo que es deforestación y pérdida de hábitat, todo lo que es la fragmentación como tal, ha sido uno de los principales inconvenientes o problemas que hemos visto, y el saqueo principalmente, el uso así totalmente indiscriminado de trampas para ir al monte y sacar colmenas ha sido un problema que nos hemos topado y es bastante más, muchísimo más común de lo que uno pensaría. Entonces, hay personas que van al mismo punto a saquear, quién sabe cuántas veces, y esencialmente lo que están logrando es un área donde no va a haber abejas. Y entonces, eso, ¿cómo va a impactar a todas las especies de plantas que están en ese espacio? Eso no sé si es algo que se ha estudiado siquiera, pero va a ser un efecto muy, muy serio. Y también el uso de agroquímicos, y como dice Mariana, no podemos impedir que si hay una plantación enorme, va a usarlos. Y es algo que nosotros le decimos a la gente. No estamos tratando de satanizar a los agroquímicos como tales. Sí queremos, siempre tenemos, por ejemplo, que el fipronil, que provoca mortandades enormes de abejas, que sí se prohíba. Pero hay otros que se usan porque hay que admitirlo, son muy efectivos. Y si es una persona que está en su jardín, o un señor o una familia que tiene una plantación pequeña, lo que queremos decir es, ok, es mucho más económico usar agroquímicos que preparar, por ejemplo, plaguicidas naturales, que son muy efectivos, pero o son muy caros de producir, o son efectivos solo a pequeña escala. Entonces se recomienda, ok, sí, va a usar agroquímicos, pero entonces que los usen de la forma más adecuada posible. Ojalá viendo determinadas horas del día para que afecte menos a las abejas, o que usen la menor cantidad. Algo que nosotros buscamos mucho son los calendarios de abejas, los calendarios de flores, que es ver a lo largo del año las plantas que producen flores, y también a lo largo del día qué especies salen. Entonces, si una persona va a usar algún químico, entonces podría saber más o menos en qué fecha o a qué hora, entonces va a tener un menor efecto. Entonces, sí, básicamente es lo mismo que Mariana: fragmentación, pérdida del hábitat, saqueo y agroquímicos. Justamente sobre ese tema, en los comentarios de Ada Art, bueno, hace un amplio comentario preocupándose sobre lo que es la venta de colmenas. En resumen, y la pregunta puntual que hace es, bueno, ¿cuál es el procedimiento para conocer sobre el origen de esas colmenas? Ya que varios de ellos, los vendedores, supuestamente tienen permisos como criaderos. Entonces, ¿cuál sería como el consejo que le podemos dar a esas personas, verdad, que tal vez están interesadas en tener colmenas, pero lo quieren hacer de manera responsable, verdad?
cómo deberían conocer cuál es el origen de esas colmenas. Sí, en realidad la legislación, ¿verdad? Y creo que también es importante mencionar aquí que tenemos que ver a las abejas como animales silvestres, no verlas como un animal domesticado, porque el hecho de que esté tecnificado o que lo tengamos mascotizado, ¿verdad? Por decirlo así, no significa que sean animales domésticos o que sean animales, bueno, domésticos en general. Entonces, siempre tenemos que verlas como animales silvestres y que la reglamentación y la legislación que les aplica realmente es esta. Aquí influye mucho también como esta versión que siempre tenemos a los insectos, porque si estuviéramos hablando de jaguares, pues esto no estaría pasando, ¿verdad? No podemos tener un criadero de antos o de jaguares así como así, porque, ¿verdad? El SINAC pegaría el brinco. Con los insectos como que existe como esta, tal vez como esta indiferencia, por decirlo así. Entonces, si nosotros de verdad queremos tener colmenas o tenemos un meliponario, ya sea que lo usemos para X o B razón, A o B razón, tenemos que tener un certificado veterinario de operación y esto aplica para apicultura, aplica para producción de miel, aplica para toda esta parte de apicultura y aplica para meliponicultura. Entonces, lo mínimo que tendría que tener esta persona es un certificado veterinario de operación. Este es un documento que da el MAC, bueno, el SENASA, ¿verdad? El MAC del SENASA, perdón. Entonces, esto es lo mínimo que tendrían que tener. En teoría, también deberíamos tener un regente y debería haber por lo menos una trazabilidad, decir dónde yo la saqué, en qué lugar específico. Deberían por lo menos explicarle cuál fue el método. Bueno, fue que yo dividí una colmena, fue que yo la atrapé de enjambre, fue que yo la rescaté. Y esto realmente, y yo sé que la gente va a pegar el brinco porque siempre pasa, ¿verdad? Y realmente no es hacer problemas, esto también pasa por ejemplo, con los pajareros que antes vendían, es exactamente la misma cosa, o con las personas que tal vez pueden, ¿verdad? Hacer un tráfico ilegal de especies silvestres. Estamos hablando de temas grandes, no es algo simple y obviamente es una situación que siempre va a despertar incomodidades, pero son incomodidades que hay que mencionar. Entonces, lo mínimo que ustedes deberían solicitar es el certificado veterinario de operación y que les puedan indicar exactamente el lugar donde esa colmena nació, donde esa colmena fue cosechada, porque por ejemplo, si ustedes les dicen que es en Cartago, ustedes no se la deberían llevar para Alajuela, si es de Alajuela no se la deberían llevar para Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, por lo menos ser un poquito más minuciosos y un poquito más incisivos en esto, porque si realmente lo que nos interesa es conservar, pues es la única forma, exigirle a un productor que realmente le puedan dar toda la trazabilidad como si fuera un alimento, ¿verdad? Imagínenselo de esa forma. Arturo, no sé si quisiera agregar algo a esto. Sí, es muy importante todo esto ojalá dar esa trazabilidad, pero también estar pendiente si uno no es productor, sino que es consumidor, sí, siempre cuestionar si el producto que estoy obteniendo es producido realmente de forma sustentable o si hay algo por ahí que no está bien. Pero un problema que sí hemos visto, que es un problema real, es que hasta hace muy poco la reglamentación nacional solo abarcaba a Apis mellifera, la abeja de miel. Y la inclusión de las meliponas como animales silvestres, pero que se usan en producción, ocurrió muy reciente en la inclusión en la ley. Y incluso hay personas dentro del MAC, dentro de SENASA, que no saben cómo manejar las abejas. Entonces hemos encontrado que existe un desconocimiento incluso en las propias autoridades sobre qué hacer en esos casos. Entonces siempre lo mejor que podemos hacer es informarnos lo más posible, revisar la ley, qué es lo que nos pide, qué es lo que tenemos que hacer y siempre estar pendiente de lo que se hace y de dónde estamos obteniendo el producto, si lo estamos produciendo, ojalá hacerlo todo bien, todo legal, y si lo estamos consumiendo, siempre verificar y siempre cuestionar de dónde lo están obteniendo. Porque sí es importante que el problema del saqueo es constante, es muy, muy,
muy presente, y entonces es posible que la miel que estamos obteniendo sea producida de algún modo que esté causando un perjuicio. Entonces siempre es muy importante eso. Y regresando un poquito a lo que son sus proyectos, sus organizaciones, me gustaría conocer un poquito, vamos a ver, en el desarrollo de sus proyectos, de sus propuestas, qué han visto como oportunidades, ¿verdad? Que fortalece o que los impulsa, y también qué han encontrado como obstáculo, ¿verdad? Para desarrollar sus actividades. Bueno, como Ok. adelante, si quiere. Dale, dale. Ok. Dale. Sí, en realidad me parece súper interesante la pregunta porque creo que oportunidades están todas, ¿verdad? Y suena como tal vez como algo raro, pero en realidad todas las oportunidades están en el sentido de que la gente, ¿verdad? Por la moda que menciono, que el Día Nacional de la Abeja, que el fomento, que todas estas pequeñas actividades han hecho que la gente por lo menos tenga esta chispita. Entonces, aunque no exista previo conocimiento, que en realidad eso nunca, ¿verdad? Eso no es ningún impedimento para nada, ni ningún tema, ni ningún proyecto. Más bien es bonito porque existe como una esponja, ¿verdad? Que uno puede ingresar un montón de información. Entonces, creo que oportunidades hay miles y creo que es muy bonito, ¿verdad? Porque vivimos en un país tropical donde prácticamente en cualquier lugar que vayamos vamos a tener abejas, incluso si vamos a las partes más altas, mínimo un abejorro nos encontramos, y si nos vamos a la playa, pues, ¿verdad? Tenemos toda esta diversidad riquísima. En las ciudades, que es un tema que Costa Abeja trabaja mucho en la parte de ciudades también, entonces creo que oportunidades todas, ¿verdad? Lo dejamos súper amplio, pero creo que es muy bonito. Y en términos de tal vez de problemas o impedimentos, creo que realmente a veces como estas resistencias, tal vez a las personas, como estos cambios que son muy culturales, ¿verdad? Como la parte de agroquímicos y todas estas pequeñas cosas que tal vez no es como porque no quiero, sino por el yo siempre lo he hecho así, o mi abuelo me enseñó así, mi abuelo me enseñó a quitarle la miel a la mariola y dejar el nido, ¿verdad? Que es algo que hemos encontrado muchas veces en el campo. Mi abuelito tenía mariolas, pero él le sacaba la miel y las dejaba ahí, ¿verdad? Todas estas pequeñas cosas que lo podemos ver como tradiciones, pero que perfectamente podemos modificarlas ligeramente para ayudar a las abejas e igual tener como este beneficio. Entonces yo creo que tal vez como estas pequeñas resistencias en términos como, ¿verdad? Un poco más ciudadanía comunal, y en términos del gobierno creo que siempre como tal vez esta falta de investigación o esta falta o este exceso de indiferencia con los insectos, y yo sigo de necia con esto, pero en realidad, por ejemplo, vaya, hace como 2, 3 días fue el Día Mundial de la Vida Silvestre. Pónganse a ver los afiches, ponen el jaguar, ponen la guacamaya, ponen apis mellifera, ponen la ranita verde, ponen el delfín, ponen el manatí, y no ponen, ¿verdad? No ponen un camarón, que, bueno, no son insectos, pero son artrópodos, no ponen un bicho palo, no ponen una abeja nativa, no ponen, ni mariposas ponen. Entonces, siempre vamos a tener como esta aversión, o tal vez no aversión, pero tal vez no lo tenemos en nuestros objetivos. Entonces, muchas veces cuando los gobiernos locales o generales intentan, o por lo menos lo intentan, ¿verdad? Tener estas estrategias, muchas veces no se involucran a profesionales en el área de conservación de abejas, o ni siquiera se toman en cuenta. Y me ha pasado, ¿verdad? En proyectos que se han desarrollado en San José, ¿verdad? Como ciudad, que se toman en cuenta muchas entes, muchas variables de los ecosistemas, y a las abejas siempre se les deja por fuera, o en el peor de los casos se intenta meter las abejas como apicultura en San José Centro, ¿verdad? Que realmente pues por cuestiones de logística e incluso legales no es algo que se pueda hacer tan fácilmente o que se pueda hacer del todo. Entonces yo creo que como estas tal vez falta desconocimiento en la parte como burocrática gubernamental, y con la gente en realidad como estas pequeñas resistencias, pero siento que no son un problema que detenga los proyectos, por decirlo así.
Sí, en nuestro caso, en Más que Miel, sí, como dice Mariana, uno de los principales ventajas que hemos visto es el interés. Existe muchísimo interés por aprender, por saber más sobre las abejas, porque todos tenemos la concepción esta de que la abeja es solo la apis que me va a picar y ya. Entonces llegar y, y hablar sobre esto, sobre todas las especies, es algo que a la gente le llama muchísimo la atención. Y es algo de lo que nosotros, bueno, hemos aprovechado para entrar de a poquito y generar ese espacio. Y una de las principales... Ay, se salió Randall. Yo creo que tal vez seguís. Sí, bueno, seguimos ahí se conecta, ojalá. Sí, uno de los principales obstáculos ha sido aunque parezca irónico, el desinterés, pero sí de las esferas, digamos, políticas, de las personas que toman las decisiones. La iniciativa de Curridabat ha sido súper valiosa, ha sido el libro de plantas dulces, ha sido uno que usamos montones en nuestros proyectos y es uno que siempre compartimos, le decimos a la gente que lo use, pero ver municipalidades que no toman en cuenta los insectos, por ejemplo, como lo que usted decía, del lugar que había un montón de plantas y cortaron y pusieron unas palmeras que no dan alimento para abejas. Eso es súper común. Y no solo municipalidades, por ejemplo, empresas o condominios o lugares que tienen proyectos de paisajismo y entonces hacen jardines muy bonitos, pero si uno ve las especies, todas son introducidas y todas son que no producen suficiente néctar o atraen abejas o incluso que podrían ser incluso tóxicas y simplemente no hay el interés de informarse, de decir, si quiero que mi jardín sea bonito, pero que también sea beneficioso para la fauna, porque al final no estamos afectando solo las abejas, todos los demás polinizadores también se van a afectar, e incluso especies que van a comer los frutos que llegan, por ejemplo, aves. Podemos hacer un jardín súper bonito, pero que no va a traer, por ejemplo, aves, y entonces eso va a ser un efecto muy negativo. Eso ha sido también uno de los obstáculos, como esa desidia o ese desinterés de aprender de ciertos segmentos de la sociedad. Pero como decía, el interés existe como entre la población en general, pero sí hay como esas resistencias, como dice Mariana, sí existen y son un problema que ojalá que queremos enfrentar y ojalá revertir, pero está presente y ahí estamos. Vamos a continuar con las preguntas que tenemos en los comentarios. Voy a juntar aquí dos preguntas, una que de Oscar Manuel López, que pregunta que si el libro ya es un hecho o un proyecto. Esta pregunta se la hizo a Arturo, pero me gustaría también que ambos se refieran a su cuento, que si ya está disponible, que si se puede encontrar en alguna parte o si todavía está en proceso de desarrollo. Y la pregunta de David Romero, que dice que si existe acceso a material educativo, programas o módulos educativos que se puedan usar o replicar en centros educativos. Bueno, para empezar, el libro de nosotros todavía está en fase de proyecto, sí está, que el cuento está casi terminado y todo el proceso, lo que es la edición, es en la parte en que estamos. Y es algo que, bueno, publicar un libro es difícil, es costoso y es el proceso en que estamos, pero vamos avanzando, pero de a poquitos. Entonces todavía no está, pero la fe es tenerlo lo más pronto posible. Y la segunda pregunta era sobre Que existe recursos. material disponible para módulos o guías para trabajar en educación ambiental. Bueno, si hay, nosotros tenemos nuestros propios materiales que somos que son los que empleamos, así como
Bueno, si gustan, nos pueden contactar ahí para conocer más. Creo que sí hay materiales, por ejemplo, que uno puede encontrar en línea, pero por lo que yo he visto tiene dos problemas principales. El primero, que son generalmente de otros países, hay muchos de España, entonces los temas van a ser diferentes y también las especies que involucran van a ser diferentes, entonces puede que no sea tan efectivo. Y también que la mayoría son temas así en inglés y también de especies que no son de nuestra realidad. Entonces, esos son como problemillas que hay, algunos materiales se pueden adaptar, se pueden usar, pero por lo general tienen ese inconveniente. Entonces, si gustan, nos pueden contactar y nosotros podemos ahí poner a disposición materiales que nosotros usamos. Mariana, en el caso del cuento de ustedes. El cuento, de hecho el cuento, bueno, mi tesis de maestría se hizo la parte de ecología urbana, ¿verdad? Primero se hizo como en dos fases, la parte de ecología urbana, que fue una línea base de abejas nativas y plantas en todo Escazú, desde los cerros hasta las partes más urbanizadas. Entonces es bastante interesante, ¿verdad? Ver cómo una ciudad que nosotros asociamos como, ¿verdad? Multiplaza o un montón de restaurantes o un montón de cosas, realmente tiene una riqueza lindísima. Podemos llegar a Escazú e incluso encontrar meliponas, ¿verdad? Como género. Entonces es bastante impresionante. Igual en plantas, pues los cerros de Escazú son sumamente ricos en este tema, pero también las partes un poco más urbanizadas, y después toda esta información se creó de forma un poco más didáctica en un cuento que es la mariola en la ciudad, ¿verdad? Que es como la historia de cómo una mariola logra sobrevivir en la ciudad con la ayuda de las personas, y con la ayuda de otras abejas que ya previamente estaban situadas aquí. Y igual el libro está en proceso de edición porque, como dice Arturo, realmente publicar un libro no es fácil, es bastante complicado y le ponen a uno un montón de trabas, a pesar de que no es un libro, bueno, es académico, pero al mismo tiempo no, ¿verdad? Pero es bastante complicado, incluso con el libro Abejas de Costa Rica, a pesar de que fue editado por la misma universidad o en el caso de inglés también, es, ¿verdad? Es súper complejo, y la pandemia, me imagino que a más que me le pasó, pues nos atrasó todo, o me atrasó todo años, literalmente, ya llevamos años. Pero igual se va a publicar en físico también, entonces, ¿verdad? Por lo menos que vayamos a tener estos dos cuentos paralelos, y eventualmente, pues creo que también esto podría ser un material educativo, ¿verdad? Para las personas que quieran replicar esto en centros educativos o contárselo a sus niños en la noche, ¿verdad? Todas estas pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Hay dos preguntitas sobre meliponicultura que las vamos a hacer juntas. Una de Vale y otra de Jorge. Dice Vale Phillips, ¿cómo se realiza ese rescate de abejas? ¿Qué mecanismos utilizan? Y aprovecho yo para preguntar qué es un rescate y qué no es un rescate. Y la otra pregunta de Jorge, ¿hasta qué rango de altitud se podrían establecer proyectos de meliponicultura? Bueno, empezando con la parte de rescate, me parece excelente la acotación de Randall, que es un rescate, ¿verdad? Porque si yo me voy al bosque y pongo una trampa y colecto un enjambre, o bien corto un árbol y me dejo el nido, eso no es un rescate, eso es una extracción. Entonces, un rescate, en el caso de lo que hace Costa Abeja, es cuando el nido está en inminente peligro. Por ejemplo, esa foto que les enseñé, esta es como una estructura vieja, abandonada, ¿verdad? Que se va a botar, o sea, definitivamente la vamos a botar, con o sin abejas, con o sin lo que haya. De hecho, hasta tenía unos nidos de comején que incluso todo se pudo relocalizar. Entonces, ese rescate se considera un rescate porque se extrajo el nido, se dejó en la misma zona, digamos, prácticamente en el mismo punto, nada más que corridito, ¿verdad? Para evitar ningún problema con la demolición. Entonces ahí estamos permitiendo la perpetuidad del nido, y no lo estamos utilizando para un fin comercial, para un fin industrial, para un fin tecnificado. Sí se pasó a una caja tecnificada porque definitivamente no había forma de sacar el nido, ¿verdad? Con su estrato original, pues que era cemento.
pero de ese mismo punto, de hecho, se extrajo uno de un tronco que era, digamos, un tronco que estaba a la par, y ese sí se sacó como, ¿verdad?, como un tuquito completo, no se tecnificó, realmente no hay razón para tecnificarlo, ese tronco, y esas abejas llevan quién sabe cuántos años ahí, entonces se rescató. No, ¿verdad? Imagínenselo como mover, que es complicado, ¿verdad? Un jaguar de un lugar que vamos a deforestar y moverlo a otro lado. Estoy hablándolo así de simples palabras porque en realidad estos rescates son súper complicados. Mecanismos en sí, la extracción es bastante complicada porque, ¿verdad? Las abejas, en general, los animales son bastante sensibles. Tenemos que tener temas de inocuidad, temas de manejo, ¿verdad? Las abejas en 2 toques se parasitan con moscas, hormigas, hasta avispas llegan otras abejas a hacer pillaje, ¿verdad? Entonces, no es una logística tan fácil. Es algo que tenemos que tomar en cuenta las condiciones ambientales del día, ¿verdad? No lo vamos a hacer si está lloviendo, cosas por el estilo. Y básicamente lo que se hace es la extracción del nido y colocación, en este caso en una caja tecnificada, adecuada para la especie, ¿verdad? Si estamos hablando de una mariola, pues en una caja de mariola. Si vamos a sacar una melipona, en una caja de melipona. Y se me olvidó la segunda pregunta. ¿Hasta qué altitud se podrían desarrollar proyectos de meliponicultura? En general, las abejas, ¿verdad? Hablando de abejas cualquiera, y volvemos a insectos. En general, los insectos, entre más cerca estemos sobre el nivel del mar, mayor diversidad y mayor riqueza vamos a tener. Entonces, vamos a tener más especies y mayor número de individuos. Conforme vamos subiendo, vamos a tener una menor cantidad de especies. Entonces, en realidad, bueno, yo he visto abejas nativas hasta los 1500, 1600. Por ejemplo, las meliponas que yo colecté en Escazú están a 1600 metros, pero también depende mucho proyectos de meliponicultura, como para qué, ¿verdad? Si es un proyecto que usted lo tiene porque a usted le gustan las abejas y las quiere conservar, ¿verdad? ¿Cuál es? Si usted quiere un poco más para extraer miel, ¿verdad? Hay áreas que son muchísimo más factibles, por ejemplo, áreas un poco más calientes. Si usted vive, por ejemplo, en el área de Dota, en las partes más frías, o en San Ramón, en las partes más frías, entonces las abejas puede ser que sobrevivan, pero no van a tener tal vez como un sistema de reproducción tan rápido, van a tener menos enjambrazón, ¿verdad? Van a ser un poquito proyectos más lentos, entonces depende mucho. Pero si usted tiene la opción de escoger el lugar, entre más abajo, ¿verdad?, mayor diversidad de especies va a encontrar. Y si va a tener un proyecto de meliponicultura, ¿verdad?, también tomar en cuenta la parte de CBO y todos estos temas, ¿verdad?, para fomentar que los proyectos realmente vayan a tener toda su trazabilidad. O sea, Arturo, si quisiera ampliar sobre los rescates y la meliponicultura. Sí, realmente no hay mucho que agregar. Sí, es importante tener en cuenta eso de que si uno sea que se haga un rescate o sea que se haga una extracción, ojalá que sostenible y que con un propósito y con toda la trazabilidad, que esos primeros días en que la abeja se pasa del lugar donde estaba a la nueva caja tecnificada, por ejemplo, va a ser un periodo muy sensible. Y si es muy peligroso que haya parasitismo por moscas, que es súper común y es muy difícil como si uno está como traveseando mucho la colmena, entonces casi un hecho que le van a caer parásitos. Y también siempre tener cuidado con la caja que se va a usar, siempre investigar bien que sea adecuada para la especie, y como dice Mariana, ojalá en más cercano al lugar donde se obtuvo posible. Si es como para tener, por ejemplo, nosotros hemos colocado una cajita de meliponas en el Parque de la Libertad de Entre Ríos, y la colmena está bastante bien. Nosotros la hemos visitado de vez en cuando y la colmenita está ahí y se usaba cuando el parque el parque se cerró por asunto del COVID, y después que abrió se mantuvo un poco reducido
la entrada de gente, pero cuando estaba más abierto se usaba para temas de educación y funcionó perfectamente. Nada más que estaba en un lugar tranquilo, con muchas plantas, pues, entonces la colmena se mantuvo bien. Y ese es otro punto que es muy importante. Si se va a colocar una caja en un lugar X, siempre asegurarse que la colmena vaya a tener recursos. Porque no importa si uno rescata una colmena y la coloca en un lugar bueno y la colmena está sana, si no tiene recursos, no va a sobrevivir. Siempre es importante tener plantas cercanas. También eso es algo muy importante. Cada especie va a tener un rango de forrajeo diferente. Por lo general, si son meliponas pequeñas, el rango es cortito. Entonces, siempre asegurarse que haya recursos dentro del radio de acción de la colmena, porque si no, no va a servir todo el cuidado, todo el manejo que sea adecuado si no tiene recursos. Eso es muy, muy importante. Seguimos con las preguntas, dice, para ya ir terminando con las que nos quedan. Dice que en el apoyo para siembra de plantas adecuadas, nos pregunta Oscar López, en el apoyo para siembra de plantas adecuadas para las abejas, también tienen asesoría estética para el diseño del jardín, un combo con un diseño que recomiende el tipo de plantas según el espacio de jardín disponible. O sea que si hay, que se puede combinar la parte estética y la parte de siembra de plantas adecuadas para las abejas. No, eso totalmente cierto, se puede combinar. Nosotros, en nuestro caso, como hacemos mucho intervención para jardines, por ejemplo, en casas, no le damos como muchísimo énfasis a la parte estética, como de hacer estos arreglos o poner las plantas así, sino que sea como muy libre, porque también queremos que las personas se apropien de su espacio. Sí, sí existen muchas plantas nativas que son muy bonitas y que se pueden organizar, entonces ya ahí, por ejemplo, se podría contactar a alguien que haga como paisajismo o así, o que tenga más experiencia, pero siempre sí tener como la lista de especies. Sí es un proyecto que teníamos para, ojalá al mediano plazo, tener un plan de paisajismo funcional, podríamos decirlo de algún modo, que sea bonito, que sea estético y que también funcione para las especies, sea de abejas o sea de otros organismos. ¿Se puede combinar? Claro que sí. Nada más tener cuidado que sean las especies más adecuadas. Mariana, ¿quisiera agregar algo más? Sí, no, en realidad me parece muy interesante la pregunta, ¿verdad? Porque casi siempre que hacemos un jardín o muchas de las ocasiones que hacemos un jardín es precisamente por la estética. Últimamente los jardines que vemos, en especial, ¿verdad? Como tipo, ¿cómo se llama? Como estos, y se me fue el nombre, como estas torres o lugares oficentros, por recursos y por facilidad de mantenimiento se escoge, ¿verdad? Pastos ahora que como el pasto morado típico que es muy fácil de mantener y un zacate recortado y un pingo de oro recortado, ¿verdad? Y se entiende que se hace como por una estética limpia o una estética minimalista, por mantenimiento y por una minimización en el uso de recursos hídricos, etcétera. Pero, por ejemplo, si tenemos la oportunidad, siempre se va a meter la estética, ¿verdad? Creo que es muy interesante eso y sí, definitivamente se va a meter. Y si el señor está preguntando un combo en sí, dependiendo del espacio del jardín también, ¿verdad? Porque si usted me dice, bueno, tengo un lotecito, entonces yo le puedo recomendar, si quiere árboles, un vainillo, pero si usted tiene un jardincito mini o si tiene nada más el espacio de la acera y un par de maceteras, entonces, ¿verdad? No metemos vainillo, eso se toma en cuenta y además otra cosa que Costa Abeja siempre toma en cuenta, ¿verdad? Es que no solo sea lindo, que no solo sea nativo, sino que ofrezca polen, que ofrezca néctar, que ofrezca esencias, que ofrezca aceites, que ofrezca sombra, que ofrezca nichos de nidificación, que ofrezca estratos, que ofrezca sustrato, ¿verdad? Que ofrezca todo ese montón de cosas. Entonces, para que el jardín sea lindo, sea bonito, sea nativo y sea funcional, o sea, sí, pues realmente tenga un impacto en el ecosistema por más chiquito que sea.
Ahí nos piden también en los comentarios que cuál es la dirección del libro de abejas de Costa Rica. Tal vez ahí luego podemos, en la misma transmisión, aquí en los comentarios, pegar el link para que la gente pueda tener acceso al libro y descargarlo, como ya les comentó Mariana, gratuitamente. Sí, Y claro. bueno, Sí, y para ir ahorita lo finalizando, pegamos por ahí. ajá, buenísimo, sí, súper recomendado. Es un libro que es bastante fácil de entender y bastante accesible. Entonces, ojalá que lo puedan revisar. Para ir finalizando, me gustaría tal vez ya ir haciendo como una reflexión, ¿verdad? Final, invitarles a que nos cuenten un poquito qué podríamos hacer como personas nosotros para aportar a la conservación de la abeja, a las abejas, qué podríamos hacer incluso como organizaciones, qué podríamos mejorar o cómo podríamos desarrollarnos mejor, qué prácticas deberíamos hacer. Y como sociedad o como Estado, qué también se debería aportar para la conservación de las abejas. Entonces, a esos tres niveles, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Suena como una pregunta simple, pero en realidad es todo un montón de preguntas súper complejas. Porque, ¿verdad? Podemos llegar hasta mañana hablando de eso, pero si lo simplificamos, ¿verdad? Para que no nos dé la medianoche. Realmente yo creo que antes de que empecemos a hacer algo por las abejas, creo que es bueno que nos eduquemos un poquito. Nadie nace aprendido y realmente yo siempre sigo hablando de los insectos. Las abejas son un grupo exageradamente complejo en el sentido de que diversificaron al mismo tiempo que ¿verdad? Que las plantas confort. Entonces imagínense todo millones de relaciones súper específicas. Entonces, tratarlas a ellas y conservarlas a ellas es complejo, es complicado, a veces es caro, a veces es imposible, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero entonces, si de verdad queremos hacer algo como ciudadanos, y ojalá, ¿verdad? Si el gobierno nos está escuchando, como el gobierno también, educarnos un poquito, leer un artículo, leer un resumen, leer un libro, leer el libro de cuentos, leer cositas para, ¿verdad? Poder educarnos y decir, bueno, yo vivo en Moravia, entonces aquí en Moravia están estas plantas, estas abejas, y bueno, ellas necesitan estas plantas. Y bueno, yo no tengo mucho espacio, pero puedo hacer un mini jardín o puedo hacer esto. Y mira, es que mi papá usa herbicida en el lote que tiene porque no le... Bueno, entonces vamos a ver, buscar en internet o vamos a pedir asesoría de cómo hacerlo de forma mecánica o cómo hacerlo con cartones, ¿verdad? O cómo hacerlo o cómo quitarlo y en realidad vamos a sembrar un cobertor de suelo que nos va a dar un montón de flores lindas, ¿verdad? Todas estas cosas. Y a veces son cosas que podemos hacer incluso gratis, no es que si no tenemos mucho recurso territorial o económico, ¿verdad? O de conocimiento, porque el conocimiento pues está en internet, dichosamente, que no sintamos que eso nos está frenando. Y a nivel de gobierno, ¿verdad? Ojalá nos estén escuchando, que realmente no solo declaren el Día de la Abeja, que no solo declaren el fomento apícola, que no solo declaren o posteen en redes sociales ¿verdad? Declaren, sino que realmente, y yo sé que es muy complicado porque estamos hablando de un gobierno complicado, pero que realmente ejecuten pequeñas cosas, que realmente le tomen el gusto a las abejas, porque si ayudamos a las abejas, ayudamos a todos. Realmente ellas están tan metidas en un montón de redes que no es que solo las vamos a ayudar a ellas, realmente incluso a largo plazo, pues hasta nos estamos salvando como humanidad. Entonces, yo creo que educarnos un poquito, por eso les decía, conocer y después conservar, y después ya que sabemos que estamos conservando, vamos conociendo un poco más, ¿verdad? Y ahí se va haciendo pues un pequeño ciclo. Sí, para agregar a eso, está esta frase que es súper cliché, pero que es muy importante y que no se protege lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Entonces, a los tres niveles, a nivel personal, a nivel comunal, a nivel de país, siempre lo primero que debemos hacer es educarnos, aprender, buscar, investigar. Si no sabemos, si no sabemos muchas cosas de abejas, pues se busca. Y si queremos aprender qué se puede hacer, se puede buscar contactos o averiguar en internet. Entonces,
siempre es importante, como decía al final de la presentación, que toda acción que nosotros vamos a implementar va a tener su valor. Entonces, si queremos hacer un jardín, por ejemplo, aunque no tenga mucho espacio, no sabemos qué plantas se pueden usar, porque muchas de las plantas decorativas que tenemos en la casa no son útiles, son introducidas de otros lugares. Uno de los consejos más simples que damos nosotros es salir a la comunidad y caminar y ver qué es lo que hay, porque basado en lo que nosotros vemos afuera, así lo podemos replicar. Y muchas plantas que vamos a ver afuera pueden hasta ser fáciles de propagar y las ponemos en el jardín y funcionan. También es importante ver qué tenemos en nuestro propio jardín, ver qué recursos podemos dar y también ver la medida de las posibilidades. Casi siempre cuando uno ve un manual de plantas parejas está dividido en plantas pequeñas, en arbustos y en árboles. Entonces, obviamente, si tengo un jardín de 2 por 2 metros, no voy a sembrar un árbol enorme. Y si tenemos un jardín que es muy amplio, tampoco nos vamos a sentar solo en plantitas pequeñas. Siempre es como tener ese equilibrio. A nivel de comunidad, siempre es importante, como decía, aprender, pero también compartir. Si nosotros sabemos que algo está pasando, por ejemplo, si un vecino, como decía Marina, usa algo, usa un método que no es bueno con el ambiente, entonces tampoco llegar como a imponer o llegar a obligar, sino como decir, mira, se puede usar este otro modo, es más útil. También pequeñas acciones que se hacen como recomendaban en un manual, por ejemplo, no cortar el zacate, no chapear tan a menudo, porque muchísimas de las plantas que nosotros llamamos de charral, que las tenemos como plantas feas o incómodas o molestas, son de las mejores que hay para abejas. De hecho, lo que son charrales son de los espacios más valiosos porque el tipo de vida de las plantas que crecen en un charral hace que tengan que reproducirse rápido y uno de los métodos más efectivos que tienen para reproducirse son las abejas. Entonces las plantas que crecen ahí van a ser muy, muy valiosas. Entonces también como tratar de si hay un charral, sí se puede obviamente mantener más limpio porque pueden generar cierta inseguridad incluso o alguna otra molestia, pero se pueden dejar hasta cierto punto y trabajarlo y van a ser espacios muy, muy ricos, muy valiosos. Y a nivel de gobierno es dejar de solo decir y hablar del día de la abeja muy bonito y empezar a tomar acciones. Por ejemplo, todo el peso que se está dando con los agroquímicos, que en serio tomen las cartas en el asunto y empiecen a realmente implementar esos controles, a reducir y a controlar que en serio se cumplan, porque el efecto que tienen los plaguicidas no solo las abejas, sino en todo el ambiente, incluyéndonos a nosotros, es inmenso y es algo que se tiene que manejar ya, ojalá. Entonces, sí, esa es una de las cosas más importantes que se puede hacer, que dejar de las palabras y empezar con los hechos. Y eso también para todos, que empecemos a tomar esas pequeñas acciones, ojalá de a poquitos, pero que siempre sean beneficiosas. Nos extendimos muchísimo más de lo que teníamos planeado extendernos, pero la audiencia se mantuvo constante. Eso quiere decir que lo que ustedes comentaron hoy estuvo bastante interesante y bueno, yo les agradezco muchísimo, primero por haber aceptado la invitación y sacar el ratito, y no, pues dejarles un espacio pues para que se despidan y se despidan con la audiencia. Ahí está también, por cierto, el link en los comentarios sobre el libro, que lo preguntaron ahorita. Bueno, no, muchísimas gracias. Estuvo muy bonita la conversación con todos los participantes, con Arturo y con Randall. Y
¿verdad? Pues que nos sigan y que tomen en cuenta todo lo que dijimos, que realmente no se necesita tener ni saber nada, siempre se puede empezar de cero y realmente en Costa Rica hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, muchísimas gracias y espero que pronto podamos ir al Refugio La Pava Verde a ver qué abejitas tenemos por ahí. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Sí, de igual modo, muchísimas gracias por el espacio. Hora y media dice ahí, es un tiempo súper corto para hablar de ese tema. Uno puede hablar y hablar y nos podemos quedar aquí horas de horas conversando y siempre salen temas nuevos, pero bueno, es importante empezar, que si, como dice Mariana, si no sabemos, empezar como a subir y aprender más y más y siempre compartir lo que aprendemos. Si tenemos un tema nuevo o algún conocimiento y sabemos que a alguien le puede interesar, porque como decía, el interés en Costa Rica existe, la población le gusta el tema, quiere aprender, entonces siempre estar compartiendo y mantenernos siempre atentos y siempre curiosos. Y sí, ojalá o algún día podamos visitarlos ahí en el lugar y compartir más de lo que sabemos. Así que muchísimas gracias y a todos por su atención y buenas noches. Ojalá algún día no, están ya completamente invitados, invitada, y nada más de que me avisen para abrir el portón y ya pueden entrar. Nos pregunta Patri Rojas que dónde queda el refugio. Bueno, el refugio se encuentra en Chilamate, Sarapiquí, a 200 metros de la escuela de Chilamate. Ahí tenemos un sector y el otro sector está en Pueblo Nuevo. Pero para recibirles y esperarles pronto en el sector de Chilamate hay muchas abejas por estudiar, así que completamente invitado e invitada. Y bueno, muchísimas gracias. Si quieren ayudar, si quieren colaborar, todas las personas que nos escucharon hoy, sigan a Costa Abeja, sigan a Más que Miel, compartan sus perfiles, síganos en La Pava Verde, compartan este video, pronto va a estar en YouTube, así que hay muchas formas y estaremos muy agradecidos si nos ayudan por ese lado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Buenas noches, hasta luego.